tiene que tener. Esperen que sigan ingresando. Yo sigo advirtiendo. Una carátula. En donde la carátula tiene que estar el nombre de la materia, tiene que estar el trabajo, el número de trabajo del laboratorio, tiene que estar el tema que están resolviendo, tienen que estar los integrantes, ya saben que pueden ser 2 o 3 integrantes. El año de cursado. Bien, luego tienen que tener un marco teórico. El marco teórico tiene que ser acotado, no tiene que ser algo muy extenso, sino algo más bien corto, que incluso pueden usar algo del trabajo práctico en sí o de la teoría que pone el ingeniero en el aula para armar un marco teórico. Y el desarrollo luego de la práctica. En el desarrollo de la práctica, ¿qué van a poner? En el desarrollo de la práctica van a poner un planteo de la experimentación, van a poner cálculos, en el caso de que realicen cálculos, algún cálculo, van a poner circuitos esquemáticos, lo ideal sería que usen algún software de diseño, excepto Lightware, pueden usar cualquiera, porque es demasiado básico, y si llego a descubrir otro básico también lo voy a prohibir. Pero usen de Proteus para arriba, o sea, Proteus como lo más básico que hay, de ahí para arriba lo que quieran. Circuitos entonces esquemáticos, después va a tener el informe, fotos de la experimentación, ya sea fotos del circuito realizado, ya sea fotos de la pantalla del osciloscopio viendo la señal en tal punto determinado, y en ese caso, por ejemplo, ustedes van a tener el circuito y tienen un test point, qué sé yo, le ponen numeritos, como está en el gráfico que les he pasado en el laboratorio, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ustedes dicen, bueno, el gráfico corresponde al punto fulanito, al punto 8, y pone cuál ha sido la gráfica o en qué situación obtuvieron eso, que esté bien claro su informe cuando lo desarrolla. Bien, después resultados obtenidos. Conclusiones. Y si han empleado alguna bibliografía empleada. Y yo les había dicho en la clase primera que en el primer práctico nada más ustedes iban a
comentar, van a poner un anexo, que ese anexo, si hay otros anexos que ustedes ven importantes, lo pueden poner, pero en ese anexo sería datos de los instrumentos. Sí, ya sea un anexo 2 que puede ser. Un anexo 2 van a ser hojas de datos, que siempre son importantes tenerlas a mano a las hojas de datos, para ver el pinado, para ver si es un transistor, la configuración o lo que corresponde. Entonces eso también tiene que ir dentro de los anexos, la hoja de datos con la que han trabajado y los datos de instrumentos. Y como les decía, si quieren cambiemos que este sea, porque en realidad este va a ser solamente cuando ustedes en el primer práctico de laboratorio y cuando empleen un instrumento nuevo. Si no, ya no ponen. Entonces, anexo 1, hoja de datos, y el anexo 2, los datos, las características de los instrumentos empleados nada más. Bien. ¿Hasta ahí alguna consulta, dudas de cómo se tiene que presentar el informe? No, profe, pero El después integrante envíe nos eso. ponemos el legajo. Paren de a uno porque han hablado 3 y... No, que yo era que si después sube eso al Meet, no al Meet, Sí, sí, sí. Teams. No, todo esto va después, lo pongo en Team. ¿Sí? Ahí donde pongo yo todas las informaciones de las clases. Cuando termina la clase, lo subo a Team y ahí les dejo para que ustedes lo bajen sin ningún problema. Que eso sería como la pizarra de nuestra clase de hoy. Bien. ¿Otra pregunta aparte de eso? ¿El legajo le ponemos o no? No hace falta. Sí, podría ser acá. Ahí donde está nombre de la materia, integrantes, y al lado de cada integrante el número de legajo. Hagamos así. Es el nombre completo y número de legajo. Y 2 o 3 personas. Bien. Sí, si ustedes ven algo más que le quieren, o sea, esto es lo mínimo que tiene que tener la carpeta. Si ustedes por ahí en otra materia han trabajado con informes y, qué sé yo, están viendo que hay algo que yo acá no tuve en cuenta y a ustedes les ha parecido útil o interesante, o creen que es algo importante, lo pueden poner en el informe sin ningún problema. Pero esto es lo mínimo que tiene que tener el informe. Una carátula, un marco teórico acotado y el desarrollo de la práctica. Y en el desarrollo de la práctica, ¿en qué va a consistir la experimentación que van a hacer? Si llega a haber algún cálculo, por ejemplo, ya cuando trabajemos más con amplificadores vamos a tener cálculos para ver, los hacen a los cálculos y ahí se compara lo calculado con lo medido, que a veces no es 100% igual, pero hay una pequeña diferencia. Los circuitos esquemáticos, a mí me gustaría que usando software de diseño. ¿Qué software emplean ustedes? KiCad uso yo. ¿Cuál? KiCad. No sé si lo sintieron nombrar. Cocodrilo. No, el cocodrilo tampoco. Altium. Altium sí puede ser. ¿El KiCad, dijiste? Sí, KiCad es open source, por eso lo uso. Sí. No sé si vas a encontrar
Proteus está bien. Bien. No sé si vas a encontrar los componentes, la verdad, al KiCad recién ahora lo comencé a mirar por mis alumnos de la secundaria. El Eagle también pueden usarlo sin ningún problema. No sé, fíjate cómo queda. Pero por ahí un Proteus, un Eagle, un Altium, ¿cómo se llama el otro? Hay uno que usted no iba a decir. Sí, dame un segundo, que se llama Multisim. El Multisim es muy bueno. Hay otro que se llama Simulim también, pero no me acuerdo mucho. El Multisim sí me acuerdo que es bueno. Como para que empleen ustedes software de desarrollo para simulaciones, pero más que nada es para mostrarlo al circuito esquemático y no poner el circuito que yo les doy de un libro, ¿sí? Bien, fotos de la experimentación. Las experimentaciones las pueden hacer en protoboard, pero mi consejo es si pueden usar una placa universal, usen una placa universal. ¿Por qué? Porque por ahí está bien, si es un circuito simple, como los que vamos a trabajar en la parte de amplificadores operacionales, en donde yo lo compro a un LM741, por ejemplo, para ponerlo en el protoboard y llevo un capacitor y una resistencia y hago las medidas sobre eso, no hay problema. Pero si ustedes necesitan un circuito un poquito más complejo como el primero que van a realizar, que lleva varios capacitores, varias resistencias, que tienen los puntos de mediciones, yo les aconsejaría que el primero lo hagan en una plaqueta, ¿sí? Ya sea, lo ideal por ahí es una universal, la que ya vienen perforadas, y la unen, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque van a comenzar a renegar con, uy, no sé por qué acá me sale mal la medición, no me mide, y tal vez ha sido un cable que está mal conectado. Entonces es así, ya cuando son sencillos y tienen 3 o 4 componentes, como las que después vemos, o 5 en los amplificadores operacionales, porque el amplificador es el que hace todo, yo les diría que ahí sí usen tranquilos protoboard, que no hay muchas conexiones. Pero en esta primera, que sí tiene varios componentes, les diría que si es posible, no la hagan en protoboard, sino háganla en una placa. Y ahí para eso van a necesitar, si la quieren hacer totalmente impresa, lo van a necesitar al esquemático, al PCB de lo que realicen en esquema, o bien, si usan la perforada, bueno, ahí van teniendo en cuenta para unir las uniones sin problema. Bien, fotos de la experimentación. Se hacen placa, la foto de la placa, protoboard, la foto del protoboard, de cómo llevaron a cabo las mediciones, cómo se armó el circuito, o sea, cómo está al final el circuito después de que lo realizaron, cómo pusieron las pinzas de medición, a dónde pusieron el osciloscopio. Saquen varias fotos en donde se vea cómo fue el trabajo que ustedes, o sea, documenten el trabajo que realizaron. Resultados obtenidos, observen qué es eso en general que les pide la práctica en sí, y ahí pueden observar y así poner, bueno, en tales puntos se observó tal cosa, la señal fue de tal forma, tuvimos que hacer una corrección de tal... Bueno, y las conclusiones finales, ahí sí, en donde pueden poner, qué sé yo, por ahí comentar algo negativo que les pasó, los resultados que obtuvieron también lo pueden poner en la conclusión, como algo para que les quede, si lo tienen que leer al informe después y digan, ah, bueno, con la práctica se hizo tal cosa, se llegó a este resultado, tuvimos problema con esto,
hay que tener cuidado con tal cosa, se nos quemó tal otra. O sea, eso podría ser una conclusión final. Y después bibliografía, si emplean algún manual, si emplean algún libro de electrónica aplicada para sacar información, por ejemplo, lo pueden poner en la bibliografía. Después, bueno, las hojas de datos ustedes ya saben cómo conseguirlas, pueden usar el Datasheet Catalog para obtener las hojas de datos. Y con respecto a los datos de instrumento, bueno, depende. Si alguno tiene en casa o les pueden prestar en algún laboratorio para hacerlo, van viendo cuáles son las marcas del instrumento, cuál es el rango de trabajo, según qué es lo que están usando, cosas básicas, nada más de los instrumentos. Usan, qué sé yo, un osciloscopio marca tanto, un generador de señal marca tanto, y los multímetros en este caso, en el primer práctico necesitan el generador, el osciloscopio y 3 multímetros, o sea, 2 miliamperímetros y un multímetro. En realidad son 3. ¿El generador de señales cuánto puede ser? ¿Hasta 2 megas? Y es de audio, un generador de señales de audio. Tenés que trabajar con el kilohertz. ¿Sí? Entonces, incluso pueden hacer uno hechizo. Un generador de señales de esa frecuencia lo pueden hacer si tienen por ahí alguno que le guste, está aburrido el fin de semana y no sabe qué hacer. Bueno, vienen algunos micros ya para hacerlos con las señales senoidales, triangulares, dientes de sierra. O sea, viene ya el integradito que no sé cuánto estará saliendo ahora y ustedes lo pueden hacer incluso al generador. ¿Profe? Sí. Yo vi una placa en Mercado Libre de generador de señales. ¿Sirven esa? Porque Sí. estaban en la frecuencia de audio, sobraban, digamos. Sí, para eso sí les sirve, porque son placas chiquitas y sí, tal vez a esa necesitas ponerle, o sea, te la venden a la placa solita y necesitas ponerle el resto del, qué sé yo, los conectores, una fuente de alimentación, no me acuerdo cómo las venden, pero sí podés usar, o sea, podés usar desde comprar el chip que te genera las señales y armás toda la circuitería de la vuelta a esa que ya viene y solamente la armás para atender una señal de 1 kilohertz, de 2 kilohertz, o sea, no sé, creo que puede ser que sean hasta 20 kilohertz, fantástico porque es audio, o sea, no van a tener problemas. Por ahí lo más complejo es el osciloscopio, así que sí o sí lo necesitan para ver las señales al osciloscopio. Pero claro, yo le preguntaba al generador que vendían hasta de 1 mega, así no eran muy caros por eso. Sí, entonces fíjense, o sea, porque eso siempre es útil y les va a servir. Bien, esto con respecto a lo que es el informe, ¿sí? Ahora veamos el práctico de laboratorio, más o menos les voy comentando lo que van a tener en cuenta cuando ustedes lo desarrollen. Ya sea, ¿dónde está? Ya copio. Yo les había dado un archivo, ya los puse en el aula. Y les había realizado algunas indicaciones de lo que tenían que hacer y el circuito que van a emplear. Entonces lo que voy a hacer ahora es que lo miremos un poquito al circuito y vamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que tienen que hacer ustedes es observarlo al circuito y sacar los componentes, que yo no les he dicho cuáles son los componentes que ustedes tienen que emplear. Entonces los miran. ¿Alguien ya buscó los componentes? No, profe. Nadie. Bueno, tienen que ver el tema primero de los componentes que necesitan, ¿de acuerdo? Entonces observen, ustedes tienen, si lo miran al circuito, como les dije, no es urgente, lo tienen que ir haciendo, por ahí si consiguen lo ideal es primero buscar los materiales. ¿Por qué? Porque yo en estos días no tuve mucho tiempo, pero fui y llegué a unos negocios y pregunté en 2 negocios por el 2N2102
y por el 2N4036 y no lo tenía, ¿sí? Entonces he comprado otros para probar si funcionan con esos, que tienen que tener en cuenta, porque por ahí el equivalente que ustedes encuentran en internet, yo voy, pongo 2N2102 y busco el equivalente y me da componentes que no tampoco los tienen en los negocios. ¿Qué tienen que tener en cuenta cuando busquen el equivalente? A ver quién se acuerda. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Y la tensión de alimentación, la frecuencia. Bien. Que sean complementarios. Profe, ahí en el datasheet no te dice cuáles son los equivalentes. No, en el datasheet no. Pero por ahí, si vos entras a alguna página y pones equivalente, te dice, suponete, del 2N2102, los equivalentes son tal, y te los nombran. ¿Qué tienen que buscar ustedes? En primer lugar, la potencia que disipa el transistor, que en este caso es de 1 watt, ¿sí? Si encuentran uno de 5 no hay problema, pero 1 watt es lo mínimo que tiene que disipar. La corriente de colector de 1 ampere y la tensión colector-emisor máxima de 65 volt como mínimo. Yo encontré uno que tiene menos tensión, lo mismo, no lo hacemos llegar ni cerca del límite a la tensión. Pero sí he conseguido uno que tenía 1 watt y 1 ampere de corriente de colector y de potencia para disipar. Entonces, estas son las 3 características más importantes por ahí que tienen que tener en cuenta del transistor. Y después, cuando elijan el transistor, el NPN, después si buscan el complementario, ustedes ponen, qué sé yo, 2N, hay páginas en donde sí les da cuáles son de tal transistor, este es el complementario. Lo mismo, el complementario tiene que ser, si uno es el NPN, el otro tiene que ser PNP, con una potencia de 1 watt, una corriente de 1 ampere y una tensión. Y en la hoja de datos, como es NPN, les da todo negativo, menos 1 watt, menos 1 ampere, menos 65. Entonces, tarea a buscar el transistor. ¿Lo pueden pedir en internet? Sí, pero me parece que lo tendrían que pedir varios porque si no les sale más caro el collar que el perro si lo quieren hacer traer de afuera. Pero fíjense cuáles son los negocios que tienen acá, observen. ¿Usted en qué lugar averiguó, profe? Yo fui a Electrónica Santa Fe y a Computer C, pero tienen otros lugares también, o sea, yo fui porque me quedan cerca los dos, pero de ahí fíjense bien dónde más pueden ir y pregunten. Capaz que mandando un mail los pueden orientar. En especial por ahí en Electrónica Santa Fe los van a orientar más. En Computer C, si no van exactamente con lo que quieren, les van a decir no tengo. Por ahí en Electrónica Santa Fe sí, pero hay otros lugares que por ahí yo capaz que estoy ignorando, no conozco. Ustedes que hacen circuitos por ahí los tienen más presentes, entonces tengan en cuenta. Electrogeek. Ajá. Santiago Com, no sé. Yo hace mucho que dejé de comprar en Santiago Com. Electrogeek sí puede ser. Ahí sí lo escuché a ese. Y ellos tenían ahí un transistor que... A mí se me quemaban los LED, profe, cuando compraba de ahí. ¿De dónde? De Santiago Com. Sí, es medio, sí. Como que se dedican más a otra cosa que vos a veces sí encontrás y otras no. Entonces sí, eso hay que tener cuidado. Pero Electrogeek sí puede ser y son de egresados de la tecnológica, creo. Esos chicos. Bien. Entonces, si ustedes conocen otro, incluso van y dicen, yo los conseguí en tal lado, me fijé en tal otro. El ingeniero proponía unos, ya les digo, por ejemplo, el del 2N, otra cosa, el encapsulado que tienen estos dos, porque este es el 2N3904 y ese sí lo consigue, ¿sí?
El encapsulado que tienen estos se llama TO39. Y ese TO39 es un encapsulado metálico. Yo lo que conseguí no son metálicos, por eso los quiero probar a ver si no los voy a tener que seguir buscando o hacerlos pedir a estos que están aquí. Que sí se los consiguen internos, en Mercado Libre sí se los consigue, capaz que en alguna casa de Buenos Aires también. O sea, fue medio rápido sería cuestión de que, bueno, que veamos. El encapsulado es TO39, ¿sí? Es un encapsulado metálico, más o menos así. Tiene la pestañita y tiene los 3 pies. Es metálico. Este no, tiene el encapsulado común. Eso también se podría ver, como les digo, yo acá no conseguí encapsulado metálico, pero me parece que están llegando pocas cosas también para acá o están trayendo lo que más se emplea. Y tal vez también haya otra casa que trabaje más con la parte de audio y ahí se puedan conseguir los transistores. Pero, por ejemplo, el ingeniero por ahí proponía los siguientes: 2102, de este podía ser el 2N, 2094, o el 2095, o el 2038, o el 2039, el 1985. Pero mi consejo, o sea, yo les paso esto, pero mi consejo es que ustedes controlen con la hoja de datos 87 y el 88 también podría ser cualquiera de eso. Después el 1923, el 1890, el 1838, el 1764, el 1711, el 1708, parece que es 08, ¿sí? El 1566, el 1491, que sería cuestión que los observen, controlen, miren y pregunten si qué consiguen. Y después del 2N 4036, pero fíjense que estas son las características que a ustedes les importa que coincidan como mínimo en los transistores. El 4036, él puso el SG 129. ¿Sí? Yo por ahí encontré, pero tienen encapsulado diferente, lo encontré para al BC 141 y al BC el complementario 161, pero como les digo, no tiene el encapsulado TO39. Después al C 8050 y al C 8550. Es el complemento. Tampoco, o sea, tienen diferentes los encapsulados. ¿Y cuál otro vi? Bueno, y el más común que se usa en audio es el BC 137 y el, te voy a poner un poquito más arriba. Y este es el BC 138. Perdón, 138. Esos serían algunos que encontré, por ejemplo, con esto los voy a probar yo. No, el primero no encontré, que era el mejorcito. De estos dos compré para probar y compré estos dos para probar. Y si no resulta, voy a tener que buscar unos de estos que están acá. Entonces ustedes observen si lo consiguen al 2N2102 y al 4036 para trabajar. ¿Sí? Si no, acá tienen algunos
algunos equivalentes, pero no entré a ver los encapsulados de estos, ¿no? Los que están acá no entré todavía. Estos sí no son, el TO39 no son. Bien. Ok, entonces después tengan en cuenta cuáles son los componentes que van a necesitar. Necesitan 3 transistores, necesitan resistencias. Las resistencias, el trabajo práctico les decía que eran resistencias de medio watt, que son resistencias, no son por lo general las que se compra son las de 1/4 de watt. Entonces necesitan de 1/2, o sea, tienen que aclararle al vendedor que necesitan que soporte más potencia. Van a necesitar un potenciómetro de 500 ohm y de 1 watt o 2 watts, ya les digo. 2 watts, que no es el potenciómetro común, ¿sí? El potenciómetro común que conocemos y que usamos normalmente es de menos watts. El de 1 watt es un potenciómetro un poquito más grande y más caro. Me salió ¿Lineal o logarítmico, 800 profe? pesos. ¿Cómo? ¿Lineal o logarítmico? Lineal. Es lineal. Bien. Pero bueno, no sé, lo compré en el primer lugar donde los encontré y dije, ay, dame uno solo. Claro. Lo mismo he comprado los de menos watt para probar. Como está en la entrada, voy a ver si es que realmente necesita de 2 watts o sacrifico uno y digo, ay no, tiene que ser sí o sí de 2 watts. Bien. ¿Qué más necesitamos? Bueno, capacitores electrolíticos de 100 micros, de 25 micros, resistencias, capacitores de cerámica de 2,2 nano, resistencias de 1K, de 1,2K, de 10K, 4,7, 470 ohm, 1K, 100 ohm, y acá en realidad, acá dice 5, pero en realidad acá ustedes van a conectar el parlante, un parlantecito de 8 ohm, ¿sí? O algunos vienen creo que de 5 también. Eso es lo que van a conectar en esta resistencia de carga, un parlantecito. Bien. Acá tienen que conectar los amperímetros, en realidad. ¿Para qué? Veamos ahora cómo vamos. Entonces ya hemos visto todos los componentes que vamos a poner. Para los que por ahí han llegado un poquito más tarde, les aconsejaba que este circuito que tiene varios componentes y varias resistencias, si pueden no hacerlo en protoboard y hacerlo en una placa de desarrollo, mejor. Si lo pueden hacer en una placa, tienen 2 opciones, o comprar la placa virgen y hacerlo a través de un diseño, o bien tomar una placa una universal perforada y a esa trabajar. Eso no hay problema. Pero mi consejo es ¿por qué? Porque ustedes van a armar esto en protoboard y tienen que medir, tienen puntos de prueba, puntos de testeo, y tienen que ir midiendo. Y capaz que, qué sé yo, un cable que se suelte, ya no van a medir y van a tener problemas. Entonces, para hacer el primero, creo que pueden usar una placa universal o virgen. O una placa virgen y lo arman al PCB como más les guste, según cuánto quieran trabajar. Bien. ¿Qué más? Antes de que pasemos a lo que hay que tener en cuenta para hacer. Bueno, si sale algo, les comento. Bien. Sí voy a volver a copiar esto.
vamos a tener en cuenta en nuestro desarrollo de la práctica. Ya lo tenemos listo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tengamos listos nuestros circuitos, ya pusimos todos los componentes, está todo armado, armamos el circuito. Luego de armar el circuito, ¿sí? Tienen que poner una llavecita acá dentro de lo posible, si no una conexión abierta de cable, ¿sí? Para alimentarlo al circuito. Vamos a considerar con S1 abierto, si S1 está abierto y está conectado el generador de señales, ustedes van a mover el potenciómetro, van a poner acá el osciloscopio para ver esta salida, ¿sí? del potenciómetro, y con el generador de señales a 1 kHz van a mover este potenciómetro hasta que tengan una señal mínima que se vea en el osciloscopio. Es decir, si ustedes tienen una señal alterna aquí, cuando lo muevan al potenciómetro tienen que ver lo mismo en el potenciómetro, ¿sí? Fíjense que en el apunte decía algo así como con S1 abierto se establece el valor de R de entrada para una salida mínima. El generador de señal de onda senoidal a 1 kHz está a la salida mínima. Entonces, lo que tienen que conseguir ahí es eso. Entonces, de esa forma va a quedar el potenciómetro de tal forma puesto que ustedes van a obtener ahí esa señal de salida. Entonces, con S1 abierto, movemos la resistencia de entrada para obtener la salida mínima. Bien. Para esto tienen que tener el generador a 1 kHz y la tensión BCC en 0 volts, o sea, tiene que estar abierta. ¿Sí? Esto va a ser, lo vamos a poner 1 acá. Bien. Eso es lo primero que van a hacer. Entonces, de esta forma, estarían calibrando la entrada del generador de señales. Después, ¿qué hacen? Desconectan el generador de señales, ¿sí? Lo segundo que van a hacer es desconectar el generador y vamos a ver cuál es la corriente de reposo que ustedes, o sea, desconectan el generador y cierran el interruptor S1. Al cerrarse el interruptor S1, ustedes acuérdense que si no hay señal de alterna, esta corriente que va a ir por acá, en la teoría va a ser 0, pero en la práctica va a tener un valor. Entonces van a controlar el valor de esa corriente de reposo, se llama. Entonces, desconectando el generador y controlando. Por lo tanto, esto tiene que estar en continua y en miliamper para determinar cuál es el valor que va a pasar por ahí. Y controlando la corriente de reposo en el colector de los transistores, lo que voy a hacer es variar la tensión de entrada hasta obtener en los amperímetros una corriente de 2 a 3 miliamperes. Entonces, ustedes a la tensión de alimentación la ponen baja y se fijan
cuál es el valor de los amperímetros, de los miliamperímetros. Y la van subiendo, subiendo, hasta que les mide entre 2 y 3 miliamperes, ¿sí? Más o menos, ¿cuánto va a ser la tensión para esos 2 a 3 miliamperes? Esa tensión de BCC va a ser aproximadamente 15 voltios. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a tener cuando comiencen a variarla a esta señal, a esta tensión, y comienza a circular corriente por los miliamperímetros. Bien. Punto 3. Conectamos el generador en el punto 3. Conectamos un osciloscopio a la salida. ¿Sí? Acá lo vamos a conectar al osciloscopio. Y observamos la señal amplificada. ¿Sí? Ahora, vamos a tener, de ser necesario, vamos a cambiar el valor de la señal de entrada para que nuestra salida no tenga distorsión, ¿sí? Entonces, de ser necesario, cambiamos el valor de la señal de entrada para no tener distorsión. Bien. Continuemos en otra. Pongamos duplicar, así me queda el circuito. El punto 4. A ver, no, seguimos con el punto 3. Entonces, conectamos el generador, conectamos el osciloscopio, vamos a observar la señal amplificada y en el caso de que haya distorsión vamos a necesitar modificar el valor de nuestra señal de entrada. Si la señal muestra una distorsión de cruce por 0, ¿sí? Se puede aumentar un poco el valor de BCC hasta que desaparezca la distorsión. O sea, ustedes ahí van a tener que jugar un poco con el valor de la alimentación y el valor del generador. O sea, lo mueven, se fijan si tiene distorsión o no, y si no, si sigue teniendo, mueven un poco el valor de la tensión de entrada, ¿sí? Entonces, si la señal muestra distorsión, se puede aumentar el valor de BCC hasta que desaparezca la distorsión. Bien. Ahora, si desconectan ustedes la señal, ¿sí? Y se vuelve a ver cuál es la corriente de reposo, ustedes cuando han hecho eso, o sea, ya no tengo distorsión en la señal, entonces, ¿qué hago? Vuelvo a ver qué pasa con la corriente de reposo. Desconecto la señal
y vuelvo a ver qué pasa con la corriente de reposo con esa nueva tensión. Ahora, en ese caso, la corriente que pase por Q2 y por Q3 no debe ser mayor a 5 mA. Entonces acá ponemos, si la señal muestra distorsión, esto está en el otro, no es que lo esté borrando, sino quedó en la otra diapositiva. Bien. Entonces, si bien, entonces se desconecta la señal del generador y se vuelve a probar y se vuelve a probar. La corriente de reposo. Y esa corriente de reposo, ¿sí? No debe ser mayor de 5 mA. Si no, van a tener que volver a tocarla a la BCC para que baje esa corriente a un valor menor, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No debe ser mayor. De 5 mA. Después nos manda esto. Sí. Eso lo pongo yo en el... Esto sería como si estuviésemos en el aula, la pizarra. Con la diferencia de que yo esto después les pongo en Team, les subo como PDF como todas las clases. ¿Se han dado cuenta de eso, cierto? Que todas las clases les subo la clase que tuvimos en Team. Sí, profe. Ah, bien. Yo digo, ¡ay! No se han dado cuenta. Pero bueno, Muchas gracias. no, por favor. Así les queda y bueno, y cualquier cosa vemos de corregir si hay algo de corregir después. Bien. Ok. Punto 4. Tienen que realizar una tabla, que era lo que planteaba el problema. Realizar, a ver, sí. Después le sigue y este otro. En realidad acá le voy a poner punto 4. Acá está el 3, sí. Acá está la continuación del 3 y este va a ser el 4. Sí, yo borré mal. El 4 lo voy a hacer en una hojita aparte porque quiero mostrarles qué tendría que tener la tabla que les estoy pidiendo. Y de acá borro el 4 que no voy acá. Bien. Entonces, el punto 4 decía realizar una tabla donde anoten lo siguiente. Una tabla, pues es cualquier cosa. Tabla donde anoten lo siguiente. ¿Qué tiene que tener esa tablita? Esa tablita, como ustedes van a comenzar, acá tienen los puntos en donde tienen que hacer las mediciones. Vamos a poner los puntos de prueba acá, o test point, puntos de prueba. Ustedes van a considerar esos puntos de prueba con señal y
sin señal. Con señal implica conectado el generador, sin señal implica sin conexión del generador. ¿A dónde vamos a ver? Acá vamos a ver también la señal de pico a pico, y creo que nada más. Bien. Entonces, VCC, los valores, el punto 1, o sea, sería este. Cuando tengo señal, cuando no tengo señal, ¿cuál es el valor? El punto 2, el punto 3, y así hasta el punto 8. ¿Qué más van a notar? Van a notar la corriente de colector del transistor 2 con señal, sin señal, y la corriente de colector del transistor 3. O sea, esas dos también las van a notar ahí en esa tablita. Bien. Ustedes tienen que calcular el voltaje de continua respecto de tierra. En todos los puntos, en el punto 1, en el 2, en el 3, en 4, 5, 6, 7, 8, en todos el voltaje de continua respecto de tierra, y determinar los valores y conocer de tierra, voltaje con respecto de tierra de puntos de prueba desde 1 hasta 8, o sea, siempre respecto de tierra, siempre respecto de la masa. Ponen acá el tester y miden con respecto a masa. Ponen acá, miden con respecto a masa. Ponen acá, miden con respecto a masa, y así en todos los puntos, ¿sí? Siempre con respecto a masa para armar esa tablita. Después, punto 5, vamos a poner acá. Con el osciloscopio, midan y anoten voltaje pico a pico para todos los puntos. ¿Sí? Entonces ahí van a anotar en el primer punto cuál va a ser el voltaje pico a pico que han tomado con el osciloscopio, el segundo, el tercero, y así todos los voltajes pico a pico considero. O sea, por un lado lo hacen con un tester, y por otro lo hacen y los ponen acá, y por otro lo hacen con el osciloscopio. Hacen lo mismo. Punto 6. Antes que me olvide, cuando ustedes armen la placa, considérenlo a estos puntos de prueba, ¿sí? Pongan, compren una tira de pines, entonces córtenlo a los pines y consideren cada eso, o sea, los 8 pincitos, y así los van midiendo en ese punto. Y no tienen que buscar un componente para engancharlo en medio, sino directamente los consideran esos puntos de prueba cuando realizan la plaqueta. Bien. Después tienen que desconectar la señal de entrada. Y medir sin señal. Y anotar los voltajes de continua
desde los puntos 1 al 8 otra vez. Entonces, primero, lo mismo que han hecho con la señal, con el generador de señal, y se han fijado cada punto cuál es el valor y lo han anotado acá con señal, sacan el generador de señales y hacen la misma medición. Desde el punto 1 a masa, del 2 al masa, del 3 a masa y así sucesivamente, se fijan cuál es el valor y la anotan. Bien, si acá observan, que creo que eso lo dice ahí el apunte que les he dado. Si observan que la corriente es mayor que la de reposo, original, o sea, la primera que ustedes han obtenido, van a tener que dejar que la corriente se estabilice. Porque lleva un ratito que se estabilice en el circuito, ¿sí? Y esperen entre 3 a 5 minutos. Si cuando ustedes miden la corriente es alta, esperen un rato hasta que se estabilice. Cuando estén sin señal, por supuesto, no estén sin señal. Y recién ahí midan, lo voy a poner luego, midan la corriente de reposo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le saquen acá el generador de señales, si la corriente que aparece en los miliamperímetros es mayor a la que tenían al principio, de los 2 a 3 miliamperes hasta 5, esperen un rato hasta que se estabilice esa corriente y cuando recién se estabilice, ahí recién tomen la medición de ese valor. ¿Sí? Ok. Por último, van a tener que responder algo. Y esto no me acuerdo si está en el apunte. Responder sí. Con la medición el voltaje de continua sin señal entre TP4 y masa, hoy tierra, lo hemos llamado tierra, y TP7 y tierra, es ¿cuánto tenía que ser? El voltaje entre 4 y masa o 7 y masa. ¿Se acuerdan cuánto tenía que ser en este tipo de amplificadores? La mitad de VCC. Exactamente, si es veces 2 sobre 2. O sea que cuando ustedes hacen todo el cálculo y todo el análisis y todo el control del circuito, se fijan si tienen sin señal, a ver, responda si con la medición el voltaje de continua sin señal entre TP4 y tierra y TP7 y tierra es VCC sobre 2. Eso tienen que verificar, ¿sí? Si no es así, tienen que responder ¿por qué será? ¿Sí? Y ahí se van a hacer la siguiente pregunta. El circuito está totalmente balanceado. Esa es la pregunta que se van a hacer para si es que no llega a ser
así el valor. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer y trabajar con el primer circuito. Por eso yo les decía, no es urgente, pero tienen que ir comprando los componentes, tienen que ir realizando la plaqueta. Con los otros circuitos en donde trabajamos con los amplificadores, que usamos un amplificador y capaz que 2 resistencias y un capacitor, o 3 resistencias y 2 capacitores, no usamos muchos componentes, sí, pueden usar protoboard sin problema. Pero en este, que está un poquito más complejo, para que no renieguen, ¿no? No es que sea obligación hacerlo en placa, para que no renieguen, háganlo en placa. Si alguno es más prolijo y lo quiere hacer, en protoboard, lo puede hacer en protoboard sin problema. Pero tengan en cuenta eso, que ustedes pueden estar haciendo las mediciones y un cable que se les desconecta, después no sabemos por qué no funciona. Entonces yo les aconsejaría que usen placas universales para resolver. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. No, ninguno. Acá voy a poner trabajo de laboratorio número 1 para que... La próxima clase, el próximo jueves, sí, ya vamos a trabajar con el trabajo práctico número 3. Pero a este lo van comprando los componentes, los van armando. Y bueno, y aquel que tenga la instrumentación y lo puede ir realizando, lo va haciendo, si no lo dejan para después. No hay ningún problema, o sea, no hay fecha de entrega todavía de este. ¿Sí? Preguntas, chicos. Ninguna, profe. Ninguna. Bien. Los libero por hoy. Si esta es lo único que íbamos a ver hoy, acuérdense que el práctico de laboratorio ya está en el aula virtual, se llama Laboratorio La Carpeta, ustedes van y ya está el primer práctico para que lo vayan leyendo, hagan un listado de todos los componentes que tienen y averigüen el tema de los transistores, porque el 2N3904 lo consiguen seguro, los otros son un poquito más complicados. Y la idea de usar el encapsulado de metálico, que es el TO39, es por un tema de ruido, como siempre, o sea, tienen más inmunidad al ruido, ese tipo de transistores. ¿Sí? Y bueno, ¿ya han puesto todos la asistencia en el chat? Si alguien falta, lo pone, por favor. ¿Es posible que el 2102 esté entre 200 y 300 pesos? Sí, sale ese precio. Sí, en ese precio lo vi en internet en realidad. Pero acá